Ahora sí, estoy grabándolo. Qué bueno, gracias por el recordatorio. Bueno, como siempre, mostremos respeto en nuestras clases, llegando preparados, puntuales, también a los profesores y a los compañeros iguales, y en el grupo de WhatsApp. Ok, la actividad de repaso es las 4C. Yo planteé esta pregunta en WhatsApp ayer para que fueran pensando sobre esto. ¿Pueden recordar las 4C? ¿Cuál es la primera de las 4C? Este es el método que usamos para enseñar estudios bíblicos. ¿Hay otros métodos que se... Captar el primer C. Ok, gracias. Hay otros métodos que se pueden usar también, pero este es uno que Contar. usamos y estamos enseñándoles a usarlo igual. Entonces, Diosnel ya mencionó el primero. El primero es captar. Usamos algo para, como un gancho o un anzuelo para llamar la atención a lo que Dios nos va a decir en su palabra. Algo relacionado con la historia o el tema, algo que capte la atención para que quieran escuchar más y para que sepan un poco sobre lo que se va a tratar la historia, ¿verdad? Hablamos también del segundo, contar. ¿Se acuerdan de las dos formas principales de contar la historia? Sí, profesor. Sí, ¿cuáles son? Puede ser, ¿de qué manera voy a contar? ¿No? Puede ser leyendo, puede ser dialogando. Okay. ¿De qué manera voy a contar el tema que voy a tratar? Muy bien. Y mencionó los dos principales métodos de contar. Uno es leer o hacer que alguien lea la historia. El otro es contar en sus propias palabras. Y esos dos tienen sus lados positivos y lados negativos. Lo importante es mantenerse uno fiel al texto bíblico, ¿verdad? Uno quiere leer o contar en una forma que entretiene, no una forma aburrida, pero lo más importante es contar la historia con fidelidad a lo que Dios dice en su palabra, no agregando, no cambiando, no quitando. Bien, también hablamos de considerar en la clase pasada, las preguntas de considerar. ¿Alguien recuerda cuáles son esas 7 preguntas? Bueno, en ese sentido de considerar, las preguntas son, ¿quiénes son los personajes de la historia? ¿Cuáles son los objetos de la historia? ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son los eventos? ¿Si resuelve o no se resuelve el problema? ¿Y cómo se resuelve el problema? Perfecto. Sí, muchas gracias. Había tomado apuntes en otra clase, ¿verdad? Qué bueno, bien hecho. Esas son las 7 preguntas. Y esas preguntas las usamos para ayudarles a considerar bien todos los detalles de la historia. Me ha pasado mucho a mí, seguro que les ha pasado a ustedes. Por debilidad de la carne, a veces uno lee una historia bíblica o escucha una historia bíblica y de repente no notó, no se fijó en todos los detalles. Sale un detalle y dices, no me había fijado en eso, ¿verdad? Estas 7 preguntas nos ayudan a fijarnos bien en todos los detalles de la historia y a grabarlas en la mente. Muy bien. Y la última C es consolidar. Ahí viene la aplicación de la historia, de las verdades a la vida de uno. Y vamos a hablar de eso más al final del clase. ¿Cuáles son sus preguntas sobre las 4C por el momento? Profesor. Sí, adelante, Adel. Profesor, en el punto de considerar, ¿puedes repetir los 7 puntos, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Las preguntas son, ¿quiénes son los personajes en la historia?
Y luego, ¿cuáles son los objetos en la historia? Luego, ¿dónde ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuál es el problema en la historia? ¿Qué pasó en la historia o contar los eventos de la historia? Y luego se resuelve el problema en la historia. Y si no tuvo tiempo de apuntar todos, vamos a usar esas preguntas otra vez hoy para estudiar nuestra historia. Entonces, enseguida las vamos a ver. Otras preguntas sobre esto. Erwin, ¿nos hace favor de poner en mudo su micrófono y hasta que quiera opinar? Entonces, con todo gusto. Ok, gracias. Muy bien, vamos a continuar entonces. El proyecto final que van a hacer ustedes va a usar ese método de las 4C. Y voy a hablar un poco de esto ahora y luego mañana voy a subir también el formulario que van a usar para desarrollar un plan para compartir una historia bíblica. Ustedes van a escoger una de las 8 historias en este curso y luego van a desarrollar un plan para usar las 4C para contar esa historia a otra persona. Y yo les voy a mandar un guión que tiene toda esa información que van a ir llenando para su proyecto final. Y luego van a programar una junta con un grupo de personas. Y van a practicar, usando el guión que escribieron, van a practicar compartiendo la historia que escogieron utilizando el método de las 4C. Por cierto, la junta con el grupo de personas puede ser un grupo de 5 o 10, pero si eso te da un poco de miedo, para empezar, puedes escoger una persona, un amigo, un familiar, o 2 o 3 personas para empezar. Y pueden usar este método de las 4C para poder compartir la historia con ese grupo. Y mientras compartan eso, van a ir grabándolo. Lo mejor sería poner grabar en el celular y grabar en video de todo, o pedir que un amigo ayude a grabar la clase con su celular. Pero si no pueden un video, pueden grabar el audio también del curso, o del curso de la clase, de la historia que comparten y las preguntas de las 4C que van a usar. ¿Ok? Alejandro, tiene una pregunta sobre esto. ¿Cuál es su pregunta? Pastor, nosotros como estamos en tiempo de cuarentena, no nos podemos juntar con gente. Sí, sí. Entonces, programar la junta tendría que ser con mi familia. Porque uno podría juntarse con los miembros de la iglesia, están dispuestos, pero las iglesias acá están cerradas y ninguno va a querer juntarse en las casas de otro. ¿Verdad? Y en algunos países está prohibido reunirse en otras personas, con otras personas. Sí, entendemos eso. Es un tiempo diferente para este curso. Entonces, tenemos varias opciones. A ver, ¿alguien más tenía una pregunta? Sí, profesor. Lo mismo sucede aquí en mi país. Ahí estamos en cuarentena. Claro. Profesor, ¿usted estaría de acuerdo en que utilicemos el Zoom? Sí, claro. Si tienen ese conocimiento y la capacidad de usar Zoom, pueden hacerlo con todo gusto. Y Zoom mismo tiene una opción para grabar la clase. Eso sí sería una muy buena opción. Voy a mencionar 2 opciones más. Alejandro ya dio una, y es compartir la historia con un familiar
o unos familiares. Están encerrados en casas con alguien, muchos, y pueden compartir la historia con ellos. La otra opción sería, yo creo que faltan 2 semanas en este curso todavía. Y normalmente les damos un plazo de tiempo, unos 14 días más para cumplir el proyecto final. Pero voy a hablar con el director Joel y vamos a ver si podemos extender eso un poco. Entonces, o pueden usar Zoom o pueden compartir con familiares o si prefieren esperar y reunir un grupo, vamos a darles esa opción también. Podemos extender el plazo de tiempo en que pueden entregar el proyecto. Unas semanas, unos meses si es necesario, espero en Dios que no, para poder cumplirlo así. Gracias por esa pregunta. ¿Otras preguntas tienen? Una pregunta. Sí, Lidia. Por ejemplo, ¿se podría grabar la clase y después enviársela a distintas personas para que escuchen el mensaje? Es otra muy buena idea. Hubiera pensado en eso. Sí, gracias por compartirla. Yo creo que sería una buena opción eso también. Así podrían, en vez de, podrían hacer la grabación en casa y luego compartir el video por WhatsApp con unos amigos y solo mostrarnos en parte de entregar el proyecto. Entonces sería mostrar una foto, ¿verdad?, de la pantalla de WhatsApp, que sí, pasé el video a tal persona o a tal persona o a tal persona. Muy buena idea, Lidia. Yo creo que esa sería una buena opción también. Si prefieren hacerla así, aceptamos eso. Ok. ¿Otras preguntas tienen? Profesor, Sí, diga. en un trabajo anterior hicimos, no sé si algunos de los compañeros estarán o habrán hecho eso. Hicimos el trabajo de las 4 Cs y luego, bueno, hicimos conocer, ¿no? En esa oportunidad no había cuarentena, a un grupo, especialmente la familia nomás, y luego hemos grabado. Y esa grabación que tuvimos lo mandamos al profesor, creo que estaba con él. Y ese era el trabajo, ¿no? Nosotros hemos hecho el trabajo con las 4 Cs y luego les hemos explicado ese trabajo a nuestros amigos. Pero esa explicación sí la hemos grabado. ¿La explicación de qué, perdón? La explicación del proyecto. O no hemos hecho un trabajo, hemos hecho un proyecto final que ha estado en base a las 4 Cs. Hemos hecho el trabajo escrito en computadora, en todo. Y ese mismo trabajo, les hemos hecho conocer a familiares o a un grupo. Okay. El trabajo que estaba en un documento, les hemos hecho conocer y esa, digamos, esa clase que les hemos dado nosotros, esa explicación a nuestros familiares de algunas otras personas, sí ha sido grabado. Y eso, bueno, hemos mandado como parte del proyecto final. Ok, pero está hablando de otro curso, ¿verdad? Claro, es un antecedente de otro curso que hicimos cuando recién empezamos, en 2018, yo hice ese curso. Ok, perfecto. Entonces, sí, estamos pidiendo lo mismo aquí. El mismo proyecto, pero tal vez será una historia diferente en esta ocasión. Sería usar un guión para formar un plan y luego practicar y juntar un grupo o si no es posible juntar las otras opciones que mencionamos, grabar eso y mandarnos la grabación. Eso sería, sí, es muy semejante o casi igual a lo que hicieron en otro curso, pero sí, esta será con una de las 8 historias bíblicas de este curso. Ok.
Buenas noches. Dios les diga, yo vengo entrando porque está un poco mala la señal. ¿Puedo hablar sobre lo que están comentando ahora? Soy Herbert. Sí, buenas noches, Herbert. ¿Cómo está? Gracias a Dios, bien. Muy bien. Tal vez no se cae la señal porque está un poco mala. Bueno, en cuanto estoy viendo aquí lo del proyecto final, tal vez se podrá compartir la historia a una persona, pero no creo a un grupo de personas dadas las circunstancias o el contexto que estamos viviendo, pues donde no podemos tener grupos de personas por la situación del coronavirus. No sé cómo se está considerando esa parte también. Sí, sí, gracias. Y esa es la preocupación que se mencionó antes. Yo creo que hay varias soluciones para recordarles de esas soluciones. Una sería contar la historia a alguien en su familia, si está en la misma casa, ¿verdad? O sea, si están encerrados en la misma casa, no hay problema compartirles una historia bíblica. Otra opción sería esperar y podemos darles más tiempo bajo las circunstancias hasta que se pueda reunir un grupo y luego hacer el proyecto. Otra opción sería usar Zoom si tienen esa aplicación y esa capacidad. Otra opción que se mencionó sería grabar solo la clase. Y es un poco diferente porque nadie puede estar contestando las preguntas. Pero si dejan un poco de tiempo para que piensen y luego dan unas respuestas, se podría grabar así solo y compartir el video con unos amigos. Y eso se valdría también. Yo creo que hay otras opciones y voy a hablar un poco más con el profesor Joel para ver si en uno de las clases que viene vamos a poder darles más información y lo que preferimos. Pero yo creo que por ahora pueden estar trabajando bajo una de esas opciones. Son todas muy buenas y serían cumplir con los requisitos del curso. Y también no romper ningún cuarentena. Sí. Ok. Bueno, vamos a continuar entonces. Gracias por permitir un poco más tiempo con eso. Pero ahora vamos a considerar la historia que ustedes estudiaron para esta noche. Jesús en Getsemaní. Usamos las preguntas de las 4C, de considerar. ¿Quiénes son los personajes en esta historia, para empezar? ¿Cuáles son las personas en esta historia? Los sacerdotes, escribas, Judas. Ok, sí, gracias Diosnel. Hay toda una turba que entra a Getsemaní, incluso principales sacerdotes y Un hombre que lleva cántaro. los ancianos. Jesús, sus discípulos. Ok, muy bien. Jesús y sus discípulos están allí. Bien. Otras personas en la historia. Pedro. Pedro, ok, Pedro. Las guardias. Muy bien, las guardias del templo. Ajá. Las personas que interrogan a Pedro. Se mencionan Simón. 3 personas diferentes que Simón. Simón Pedro es, ¿verdad? Sí. 3 personas diferentes también que interrogan a Simón Pedro. Una sierva del sumo sacerdote, también un hombre no nombrado y otro hombre no nombrado. Ok. Yo creo que eso es todo. Perdón, se nos olvidó una persona más. Magistrado y los ancianos. Bueno, los ancianos eran parte de la turba que vino a arrestar a Jesús, ¿verdad? Sí, muy bien. El ángel del cielo. Perdón, Federico, ¿qué dijo?
El ángel. Ah, ahí estaba el personaje que estaba faltando. Gracias. El ángel dice en el versículo 43, que un ángel socorrió a Jesús en su angustia en el huerto de Getsemaní. Ok, muy bien. A la siguiente pregunta, entonces. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Los palos, la espada. El gallo. Ok, yo escuché 3. Palos. Jesús La mencionó espada. El palos gallo. que habían traído. La espada yo escuché. Sí, Y la espada. copa amarga que dijo Jesús. Ok. Jesús se refiere a una copa amarga. No era una Sí. copa literal, ¿verdad? Claro, sí. Era El fuego sufrimiento. encendido. Sufrimiento muy literal. El canto de gallo. Y Diosnel, gracias por compartir el gallo. Es otra cosa, otro objeto en esta historia. El fuego encendido. ¿Dónde estaba el fuego En encendido? el patio. En el patio. Del templo de los sacerdotes. El patio de la casa del sumo sacerdote. Sí, también una muchacha que lo reconoció a Pedro. Y le dijo, ¿tú también andabas con él? No, dice. Sí, yo no lo conozco. Dice. Sí. Mencionamos a esas personas también. Ok, yo creo que Con palo también, palo. Sí, Jesús menciona palos que traían en la multitud, la turba que venía buscándole. Una cosa más fácil. Templo también. Dice que se retiró como a un tiro de piedra. Ok, se mencionó una piedra entonces, aunque no estaba en la historia, el tiro de la piedra sí se menciona como distancia. ¿Cómo se imagina? Templo también, otro objeto, templo. Ok, eso sería un lugar, pero sí se podría mencionar como objeto también. Alejandro, Alejandro tenía su mano en el aire. Y falta lo más importante, las 30 monedas de plata por las cuales se traicionó a Jesús. Todavía no. Bueno, esa cosa, las monedas no salieron en esta historia. Tienes razón, perdón. Me adelanté al relato. No hay problema, sí estaban en otra historia, es cierto. Pero sí se menciona las antorchas cuando llegaron al huerto de Getsemaní, porque tenían que llegar alumbrados con algo para poder ver a Jesús, porque estaba muy de noche. Entonces tenían que llegar con antorchas para poder distinguir quién era Jesús. Bueno, suponemos eso. Y yo creo que sí, en otro evangelio, si no me equivoco, se mencionan las antorchas. Pero en este relato de Lucas, no creo que se mencione antorcha. Seguro que estaba, también, ¿verdad? ahí está. Pero no creo que esté ahí. Yo estaba pensando en un objeto más que no mencionaron. El sudor. El sudor de Jesús, ¿verdad? Dice que sudaba como si fuera gotas de sangre, ¿no? Sí, las gotas. Capa también, capa. ¿Capa? Alforja. ¿Dónde está la capa o alforja en esta historia? ¿En qué versículo, perdón? Diosnel, ¿sabes en qué versículo está o no? Ok, a lo mejor no nos está escuchando Diosnel. Yo no recuerdo ninguna capa o alforja, pero si me equivoco, alguien me puede corregir. Ok. La pregunta número 3. ¿Dónde ocurrió esta historia? Bueno, dice que Jesús llegó saliendo de
de la cena, llegó a Getsemaní, en un lugar que se llama ¿cómo es? Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos. Ahí ocurrió. Ok. Sí, otra vez, debemos ser muy precisos, ¿no? Que Lucas acá no menciona el nombre Getsemaní. A lo mejor es un título en la Biblia, porque Sí, en la Biblia sí, pero es el Monte de los Olivos. Sí. Monte de los Olivos que aparece. Muy bien. Otro evangelio sí menciona por nombre Getsemaní, por eso sabemos eso. Pero aquí en Lucas, Monte de Olivos, ahí empieza. Y luego, ¿cuál es el siguiente lugar? En la casa del sumo sacerdote. Muy bien. Sí, lo llevan a la casa del sumo sacerdote. Y no solo su casa, sino también el patio de la casa, ¿verdad? Ok, muy bien. En el templo también. No creo que ocurriera en el templo. La guardia vino del templo, era la guardia del templo, pero no, esta parte no sucedió en el templo. Sí. Ok. Ahora, ¿cuándo ocurrió la historia? Después de la última cena, pastor. Bien, Fernando, gracias. Después de la última cena, ¿y eso sucedió cuándo? Eso no sé. Bueno, ok. Cerca de la Pascua. Ok. De hecho, estaban celebrando la Pascua, ¿verdad? Sus discípulos, entonces sucedió en el mismo día de la Pascua, la Santa Cena. Bien. Y después de la cena de la Pascua, ¿en qué día de la Semana Santa estaba? Creo que miércoles, pastor. La Biblia Ok. no se refiere ni el día. Sí. Bueno, no fue el miércoles. De lo que sepamos nosotros fue el jueves que sucedió todo esto. Lo llamamos el Jueves Santo, el jueves, la noche en que Jesús fue traicionado, después de la cena de la Pascua. Yo no recuerdo bien si en uno de los evangelios se menciona que es el día jueves, pero podemos saber porque sí está en los evangelios que el sábado empezó justo después de la muerte de Jesús. Tenía que apurar su entierro por el sábado. Y el sábado para los judíos empezó viernes en la tarde. Es un poco extraño eso, pero sus días empezaron en la tarde y fueron a la tarde de otro día. Así que sabemos que si antes del sábado lo enterraron, el viernes lo enterraron, el viernes murió. Si esto sucedió la noche antes de su muerte, como dice la Biblia, fue el jueves, ¿verdad? Ok. Bueno, la siguiente pregunta entonces, ¿cuál es el problema? O debo decir, ¿cuáles son los problemas en esta historia? El problema es que, pastor, los principales sacerdotes escriban odio a Jesús, porque él dijo la verdad al pueblo. Y él decía que Ok, gracias Diosnel. Entonces, un problema aquí es el odio de los líderes religiosos de los judíos. Están buscando arrestar y matar a un hombre inocente. Bien. Otro problema que hay en esta historia. Cuando llegó la turba con los sacerdotes y Jesús le dijo, ¿por qué vienes a mí con palos como que fuera un ladrón? También cuando uno de los que estaba con Jesús le cortó la oreja a uno de los criados de los sacerdotes.
Ok, entonces mencionó dos problemas. Uno, el problema de vienen a arrestar a Jesús. Es un problema. Y el otro, Pedro ataca con la espada. Sí, le no corta se la menciona. oreja. Aquí en Lucas no se menciona el nombre de Pedro, pero en otro evangelio sí. Sí. En otras versiones sí dice Pedro. Okay. Sí, le corta la oreja y Jesús lo sana. Pues. Otro problema también entonces, que Pedro juró a Dios que iba a estar con él en todo lugar y el último se negó. Ok. Aunque sí, ese problema fue antes de nuestra historia, pero sí la negación la estudiamos para hoy. Y ese es un gran problema que Pedro, por miedo, mintió y dijo que no conocía a Jesús. Ok, bueno, tengo dos manos en el aire. Primero, Alejandro, ¿cuál es el problema de esta historia? Que también Jesús le dice a sus discípulos que velaran con él en la oración, para que no los pillaran durmiendo, sino que no los pillaran en tentación, sino que se mantuvieran orando con él, para que su vida no sea en tentación, sino que permanezcan esperando. Ok, entonces otro problema grande fue los discípulos no oraron ni velaron, en cambio se durmieron. Gracias. Erwin. Gracias, profesor. Yo creo que el problema más grande ha sido que no lo han podido encontrar culpable a Jesús de nada. Ok, entonces para nosotros eso no es problema, pero para los enemigos de Jesús sí era problema. Querían matarlo, pero no tenían evidencia de ningún crimen, ningún pecado. Ok, no había pensado en eso de ese punto de vista. Muchas gracias. A mí luego yo miré otra mano en el aire. A ver, Fernando. Sí, pastor. Yo pienso que es un problema que cuando estaba Jesús en oración, vivió la agonía, sudó sangre. Y al estar en oración, lo vivió en visión. Y ese es un problema porque luego lo tuvo que volver a vivir en realidad. Ok. Sí, bueno, y no dice que lo miró en visión, ¿verdad? Pero sí estaba pensando en su mente, eso está obvio. Él dijo en otro evangelio, en Mateo creo que fue, él dice que mi alma es lleno de tristeza hasta la muerte. O sea, tan pesado fue el pensar en su sufrimiento que sentía que ya iba a morirse Jesús. Eso sí es un problema, la angustia al extremo que sentía Jesús. Bien. Amén. Profesor. Ok. Profesor. A ver. Sí, ¿es Herbert? No, Abel. Abel, perdón. Adelante, Abel. Un otro problema está en la imposibilidad o la impotencia de poder cooperar, ayudarle a Jesús. Todos sus discípulos se habían asustado o habían desaparecido. Vemos ahí la impotencia de sus discípulos para poder ayudarle a Jesús. Ok. Sí. Y a lo mejor fue un problema para los discípulos, ¿verdad? Que querían ellos ayudar a Jesús, al principio por lo menos, pero no podían. Si tomamos la gran vista de la Biblia entera, tendríamos que decir que el pecado fue un problema que nosotros ninguno podría resolver. Y por eso Jesús tenía que hacerlo solo. Porque solo Él pudo pagar el precio, solo Él pudo salvarnos. No necesitaba ni podía ayudar ninguno de los discípulos en cuanto a la obra de la salvación, pero sí entiendo el punto, ¿verdad? A ver, que sí, no, eran impotentes de ayudarles. ¿Qué iban a hacer para salvar a Jesús?
Ok, yo veo otros que quieren comentar aquí, pero por falta de tiempo tenemos que ir a la resolución de estos problemas. Ok, entonces ya hemos repasado bien los eventos de la historia. Por falta de tiempo vamos a pasar esta pregunta hoy. ¿Se resuelve el problema que mencionamos? ¿Cómo? A ver, de todos los problemas que mencionamos, escoge uno. ¿Y si se resolvió o cómo? Por ejemplo, alguno se resolvió. Cuando Jesús le dijo, espero que antes de gallo canta 3 veces me vas a negar. Y el canto de gallo se cumplió. Ok. Sí se cumplió, ¿verdad? El problema de Pedro no creer que iba a suceder se resolvió, porque al darse cuenta de lo que había hecho salió y lloró amargamente, ¿verdad? Pero todavía fue un problema lo que Pedro hizo, ¿no? Entonces en esa resolución yo veo otro problema, que él negó a Jesús. Ok. ¿Otro problema? ¿Cómo se resolvió? Por ejemplo, en este caso, cuando llegaron los aprenderos a Jesús y le dijo los discípulos, sacamos nuestra espada para herirlo, y te invita el problema que le cortan la oreja a uno de los que andaban con los sacerdotes, le dice, basta ya, basta ya. Entonces ya se calmaron las cosas y Jesús sanó al siervo de los sacerdotes. Entonces, ahí se resolvió el problema. Okay. Claro está que llegaron a Jesús. Sí, y Juan nos dice el nombre de ese siervo fue Malco, y Jesús sanó su oreja. Muy bien. Ok. Otro problema aquí que se resuelve y cómo. Otra resolución de versículo 24. Eso está fuera de nuestra lectura. ¿El 24? La contienda habla en 24. A ver, adelante Herbert. ¿Herbert quería opinar? Sí, un problema que se resuelve es el arresto de Jesús para quienes iban en contra de él. Y de parte de Jesús no hubo oposición. Le escuché un poco entrecortado ahí, Herbert. A ver, ¿lo puede repetir? Sí, para quienes iban a capturar para los enviados de los fariseos se resuelve el problema porque hacen el arresto de Jesús. Okay. Se resuelve porque Jesús tampoco puso resistencia. Ok. Muy bien. Ok. Alejandro, otra resolución de un problema que miras aquí. Sí, una de las cosas que Jesús sabía lo que iba a venir, y le pide ayuda a su Padre Celestial. Y dice que para que se cumpla la palabra de él y no la de Jesucristo, porque él tenía que morir por nuestros pecados y él sabía lo que le tenía que venir por el sufrimiento de nosotros. Entonces en ese momento él le pide ayuda a su Padre Celestial para que se cumpla su voluntad y no la suya. Ok. Entonces, gracias. Esa angustia que Jesús sintió se resolvió porque Jesús mismo fue resuelto a hacer la voluntad de su Padre y sufrir lo que sea para salvarnos, ¿verdad? Jesús oró a su Padre y estaba dispuesto a someterse a la voluntad del Padre, ¿verdad? Y un ángel viene a fortalecerle también, se resuelve así también. Muy bien. Ok, Fernando, ¿sí? Sí, pastor. El problema de la traición de Pedro, yo pienso que se resuelve donde dice, y Pedro llora amargamente arrepentido.
y yo creo que ahí se resuelve su traición. Ah, ok. Sí. Y finalmente se resuelve en el perdón que Jesús le da, ¿no? Amén. Pero sí, tenemos una resolución de ese problema. Ok, vamos a ir a la siguiente pregunta. Estas son las preguntas. Profesor, disculpe. Sí, No adelante. sé si se lo puede considerar esto. El odio Erwin. que tenían los líderes, Erwin, sí. Sí. El odio que tenían los líderes judíos, Jesús, después de su muerte, ¿se soluciona o sigue porque los persiguen a los discípulos y todo? Ese odio que nosotros estamos viendo como problema, ¿se soluciona? Esa es la pregunta. Bueno, es buena pregunta. No sabemos en todo caso lo que sucedió, pero sí, la Biblia dice que después de la resurrección de Jesús, o sea, fueron los mismos líderes de los judíos que instaron que Pilato pusiera guardia fuera de la tumba de Jesús. Y fue esa guardia que vio el ángel bajo del cielo y quitar la piedra de la tumba y cayeron como muertos en miedo. Pero al traer ese reporte a los líderes de los judíos, en vez de decir, ay, nos equivocamos, él fue el Hijo de Dios y ahora resucitó, los líderes de los judíos pagaron a los soldados para contar lo opuesto. Entonces vemos que no cambiaron en actitud ellos. Pero puede ser que por la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo más después, algunos de ellos se arrepintieron. De hecho, no sabemos. Sí. Ok, ahora tenemos que continuar. Ahora a las preguntas de consolidar. Primero, ¿de qué se trata la historia? Y vamos a pedir que alguien, a lo mejor que no ha opinado todavía, nos puede ayudar con esta pregunta. Renzo, o Marta, o Lidia, ¿quiere contestar esta pregunta? Buenas noches. Sí, buenas noches, Renzo. Sí, bueno, en sí la historia se trata de que Cristo somete su voluntad a la del Padre, ¿no? Creo que es lo que se ve ahí, ¿no? Porque él tenía dudas, es lo principal, ¿no? Pongamos el caso de que él no hubiera querido hacerlo, ¿no? Sí. Pero sin embargo él somete su voluntad a la del Padre con todo lo que vino, pues todo lo que venía, porque él sabía todo lo que venía y por ello su sufrimiento mientras él oraba, ¿no? Y en esa oración, bueno, él oraba y también le pidió a sus discípulos que lo acompañen, pero él sabía que todo eso venía, las dudas, todo lo que iba a pasar, por eso es que él mismo les profetizó cómo se iban a comportar también, ¿no? Sí. Pero sí. a pesar de ello, él somete su voluntad a la del Padre, ¿no? Y para que todo tenía un propósito, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Renzo. Yo creo que ese es va al grano de la historia. Esta parte de la Biblia, el enfoque es el amor de Jesús en someterse al sufrimiento que merecemos, esa voluntad del Padre para salvarnos. La única cosa que cambiaría sobre su respuesta, Renzo, es, dijo que Jesús no quiso. Yo hablaría con mucho cuidado sobre eso, porque decir que él no quiso se podría entender que era pecado, ¿verdad? El que no quiere hacer la voluntad del Padre está pecando. Pero Jesús lo dice muy... Perdón. Dije, si no hubiera querido, digo. O sea, ok. que hubiera sido, si él no hubiera querido hacer la voluntad del Padre, digo, no hubiera sido de todos nosotros, ¿no? Perdón, yo no le escuché bien entonces. Jesús lo dice bien, ¿verdad? Si quieres, Padre, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces,
lo que pidió Jesús, su voluntad era, si hay otra forma, que pase de mí esta copa. Pero si no hay otra forma, adelante, Padre. Vamos con este. Bíblicamente tendríamos que decir que aunque estaba ya sufriendo agonía más allá que nuestra imaginación, pensando en sufrir por nuestros pecados, aunque eso le pesaba y él pedía en oración si hubiera otra forma, Jesús siempre estaba 100% en la voluntad del Padre. Estaba conforme a Dios, el Padre y su voluntad. Ok, bueno, muchas gracias. Sí. Ok, podríamos incluir también el abandono de sus discípulos, el arresto de Jesús, la negación de Pedro aquí, pero yo creo que lo más importante es la oración de Jesús en Getsemaní. Muy bien. Ok, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Y primero vamos a escuchar de alguien que no ha opinado todavía. Marta, ¿quiere compartir una respuesta a esta pregunta? ¿O Lidia o Federico? Y si no, no hay ningún problema. Podemos abrirlo para todos. Lidia, Federico, Marta, ¿qué pecado nos enseña a confesar esta historia? El temor que sentimos a veces ante situaciones difíciles, ¿no? Tanto así que no mostramos lo que a veces decimos en grupos donde, bueno, somos conocidos, ¿no? Pero delante de todos los demás, muchas veces nos quedamos callados, ¿no? En situaciones difíciles, ¿no? Gracias por compartir eso, Renzo. Ese pecado Dios me enseñó a confesar aquí en esta historia también. Basado en el ejemplo de Pedro, ¿verdad? Pedro tuvo el momento oportuno de decir, sí, soy un seguidor de Jesús. Pero en vez de compartir eso, él negó 3 veces conocerle. Y a veces nos avergonzamos también de ser seguidores de Cristo. En vez de compartir eso con el mundo, lo escondemos junto con Pedro. Erwin levantó la mano. Erwin. Erwin, ¿nos escucha? Sí, se me fue, perdón, padre. Tenía un pecado. No, si se acuerdo, por favor, levanto la mano nuevamente. Ok, no hay ningún problema, sí. ¿Que alguien más? ¿Qué pecado nos enseña a confesar? En este caso, cuando Jesús se va unos metros a orar, pues regresa y encuentra a los discípulos dormidos. Entonces los levanta y le dice, ¿y por qué no han podido orar ni un rato? Pues en este caso siempre tenemos que estar alerta, orando para no entrar en tentación. Sí, ok. Sería un pecado también, cuando uno ora y me hace no está siempre, y le viene la tentación. Dios nos ha dado ese recurso fuerte contra la tentación, la oración. Él dice, pide ayuda de mí y te ayudaré. Y tenemos que confesar junto con los discípulos que a veces por egoísmo o por no recordar, no oramos. ¿Y cuántas veces hemos caído en pecado porque no oramos? Sí, tenemos que confesar eso con otros. Ok, yo tengo 4 manos aquí en el aire. Voy a dejarles contestar cada uno, pero por favor mantengan su respuesta al punto, ¿ok? ¿Cuál es el pecado que nos hace confesar la historia? Vamos a empezar con Fernando.
Yo veo orgullo, pereza e ira. Ok. Muchas gracias. Ok, adelante, Federico. Bueno, yo quería decir la falta de confianza de sus discípulos, ¿no? Una especie de falta de fe, tal vez, ¿no? Ok. Falta de confianza, falta de fe en el plan de Jesús, de dejarse ser arrestado así. Sí, podríamos decir eso y es otro pecado que tenemos que confesar a veces cometemos. A ver, ¿quién más tiene la mano en el aire? Alejandro. Sí. Bueno, hoy en día también se lleva a la práctica lo mismo que pasó los discípulos y pasó Jesucristo. Porque hoy en día cuando los problemas nos acechan todos los días y a cada rato, pareciera que no encontramos la salida. Y muchas veces la salida la encontramos muy lejanas. Y es ahí donde nuestra fe se derrumba. Y no tiene que ser así, al contrario. Nuestra salida es siempre la oración y estar siempre vigilando nosotros mismos, nuestro corazón y nuestra mente, que no caer en la tentación. Porque hay un mensaje en la Academia de Cristo que dice, el celular es del diablo o pertenece a un cristiano. Entonces, hoy en día las redes sociales también se prestan para eso, para caer en tentación. Y cuando nuestra tentación sea más fuerte, dice Jesús, ora para no caer en tentación. Por eso es que le dice a sus discípulos, oren día y noche para que sus cuerpos no caigan en tentación. Ok. Y a veces no oramos, ¿verdad? Como Jesús dice, ese es un pecado que nos enseña a confesar esta historia. Ok. Y por último, Erwin, ¿recordó su respuesta? Sí, recordé. En realidad ya lo dijeron los hermanos, pero es importante reiterar. Es la falta de fe, incluso de sus discípulos. Pues había uno que recién cuando vino, se les presentó Jesús, le tuvo que tocar el pecho y recién ha creído, ¿no? Entonces eso es lo que quería comentar, profesor. Ok. Gracias por compartir eso, entonces. Ahora, mi pregunta favorita y la más importante aquí. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde vemos el gran amor de Jesús para nosotros en esta historia? En su entrega al arresto. ¿Perdón, qué dijo? Su entrega, dejarse arrestar. Dejarse arrestar, sí. Él es Dios. Bien podría, como dice en otro evangelio, bien podría haber llamado a 12 legiones de ángeles para rescatar. Pero Él no usó ese poder. No usó a ángeles para salvarse. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque escogió salvarnos a nosotros en vez de salvarse a sí mismo. Muy bien. Se dejó arrestar. Veo su amor para mí allí. ¿Cómo más vemos el amor de Jesús aquí? Cuando están en la Santa Cena, cuando hablaba con sus apóstoles. Ok, es otra historia, no es esta historia, pero sí vemos su amor ahí, que les da Jesús una cena que es de no solo pan y vino, sino también de su cuerpo y su sangre y para el perdón de sus pecados. Jesús hace eso por ellos antes de que ellos le abandonen. Qué amor. Jesús sabe que le van a abandonar, pero todavía los ama y les da esa santa cena. Bien. ¿Cómo más vemos el amor de Dios? Renzo, sí. Perdón, ¿fue Renzo o Abel? Abel. Abel, perdón, adelante. Bueno, para empezar, Jesucristo lo que ha hecho son dos cosas. Ha cumplido los 10 mandamientos por nosotros y ha sufrido por nosotros.
En este punto vemos el sufrimiento de Jesús. El momento en que Jesucristo está orando a Dios Padre, en la historia nos muestra que Jesucristo estaba orando y caían gotas grandes como si fueran de sangre, dice algo así. Si nos ponemos en su lugar, Él estaba sufriendo tremendamente. Y Él estaba llevando ese sufrimiento que nosotros deberíamos de llevar como pecadores, y lo estaba cargando Él. Ese es el Evangelio. Ese es la gran y hermoso Evangelio, que Jesucristo llega a ser nuestro sustituto, sufriendo ese dolor que nosotros deberíamos de sufrir por nosotros. Muy bien, gracias. Sí, ya sentía la carga pesada que iba a tener, la carga de nuestros pecados, y eso la llevó en nuestro lugar como nuestro sustituto para que fuéramos nosotros, por la fe en Él, perdonados. Gracias. Yo veo también no solo su obediencia pasiva, los llamamos, su sufrir por nuestros pecados aquí, también su obediencia activa, su vivir una vida perfecta en nuestro lugar. Por todas esas veces que no hemos orado y así caímos en tentación. Aquí en Getsemaní, Jesús sí oró y no cayó. No cayó en la tentación de decir, Padre, es demasiado, hasta luego. Él vivió perfectamente aquí en nuestro lugar también para salvarnos de las veces que no hemos vivido así. Y su perfección nos cubre nuestros errores. Bueno, tenemos que continuar, hermanos, pero porque ya pasamos la hora por 5 minutos y faltan otros temas. Así que voy a dar un breve resumen de estas últimas preguntas. ¿Qué me enseña Dios a pedir y a hacer por gratitud a Él? Muchas veces al contestar esta pregunta, buscamos los mismos pecados que confesamos, que ahora hemos visto que Jesús en su amor nos perdona, ¿verdad? Sufrió por esos pecados, vivió una vida perfecta que también nos salva de esos pecados. Y ahora por gratitud a Jesús, ¿cómo vamos a vivir? ¿Qué vamos a pedir o a hacer? Yo creo que lo opuesto de los pecados, ¿verdad? Vamos a orar más. Por gratitud a Jesús, vamos a orar más para que no caigamos en tentación. Vamos a pedir fuerza para no esconder nuestra fe en situaciones de miedo como Pedro, ¿verdad? Sino que compartamos nuestra fe con otros sin miedo. Ok. Y una buena situación para compartir este mensaje tal vez sería Semana Santa o cuando están bajo cuarentena y atrapados en sus casas con sus familiares por días y días y ahí tienen mucho tiempo, ¿verdad? Que pueden pasar contándoles estas historias bíblicas que están estudiando con nosotros. Ok. También enseñando acerca de la oración. Tal vez si hay una clase sobre la oración, podríamos estudiar esta oración de Jesús para enseñar que debemos orar lo mismo. Él para nuestra salvación dijo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y eso es lo más importante. Así nos salvó Jesús sometiendo a la voluntad de su Padre. Pero podemos imitar su ejemplo de oración también, ¿verdad? Oremos así, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Ok. ¿Preguntas o comentarios hasta ahí? Sí, para terminar, profesor, un comentario respecto a la oración. Es importante recordar, saber que la oración nunca nos va a librar del pecado. Muchas veces
muchas veces eso se confunde, que la oración nos da, tiene poder, eso es lo que se sostiene, ¿no? Y que a través de la oración, y más le añaden el ayuno, la gente o las personas buscan su salvación. El relato en el que muestra aquí Jesucristo nos muestra cómo se debe de orar. Dice, y como usted dijo, que se haga tu voluntad y que no se haga la mía. Pueden ser cosas hermosas que nos pasen o cosas desastrosas que nos pasen en nuestra vida. Y si nosotros oramos y decimos al final que se haga tu voluntad, aun cuando no se hagan las cosas o no salgan las cosas conforme uno desea, es la voluntad de Dios. Y detrás de todo eso siempre va a haber una cosa buena. Eso es, profesor, nada más. Ok, sí. A veces esa cosa buena no la vamos a entender, ¿verdad? Pero es la promesa de Dios en Romanos 8, que en todas las cosas está obrando para el bien eterno de los que le aman. Entonces, sí, gracias por compartir. Ok. Vamos a pasar unos minutos en temas importantes. Primero, y creo que no tenemos que tomar mucho tiempo en este tema, pero si tienen dudas podemos contestarlas por lo interno. Judas y Pedro, la diferencia entre esos dos es importante entender. Pregunta número 1. ¿Era más grave el pecado de uno de ellos, Judas o Pedro? ¿Era más grave el pecado de uno de ellos? El de Judas era más grave. Alguien contestó que no. No. Y otro contestó que el de Judas era más grave. ¿Quién dijo que el de Judas era más grave? Perdón. Yo. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque Jesús mismo le dice en una parte, no me acuerdo ahorita el versículo, pero que usted le da a entender de que, ¿cómo le explico? No recibiré un castigo por hacer algo como esto, pues hacer, en este sentido, que Jesús vaya, aunque Jesús dice es necesario de que se cumpla, no, pero al mismo tiempo le decía que lo recriminaba, porque más te valía porque no haberlo hecho. Yo creo que así parafraseando más o menos. Yo creo que el versículo en que está pensando usted es, de verdad, dijo Jesús, el Hijo del Hombre tiene que ir como está escrito de él, pero hay de aquel que lo traiciona. Sí, mejor sería que no hubiera nacido, dice Jesús. Sí, así es. Entonces, por eso mismo, después Judas hasta se mató. Bueno, y vamos a hablar de eso, pero ¿no se podría decir eso sobre cualquier persona que no cree en Jesús y es condenado? ¿Hay de aquel mejor no hubiera nacido? Se podría, ¿verdad? Se podría decir de cualquier persona que se pierde por no tener fe en Cristo. De hecho, lo que la Biblia nos enseña sobre el pecado es que, aunque según nuestro pensar, a veces ponemos el pecado en grados, ¿verdad? Aquí son los pensamientos malos que a veces tenemos, pero más grave es de matar a alguien, ¿verdad? Pero la misma Biblia dice que en cuanto al pecado para Dios no hay grados diferentes. La paga del pecado, cualquier pecado, es la muerte. La muerte. Sí. Más la dádiva de Dios en Cristo es la vida eterna. Sí. Entonces Cristo salva de cualquier pecado. Eso quiere decir que el pecado que cometió Judas
el que cometió Pedro merecía la misma sentencia ante Dios. El pecado de uno no era más grave para Dios que el otro. Los dos merecían el castigo de Dios. Si eso no fue la diferencia, ¿cuál era la diferencia entonces? ¿Los dos reconocieron su pecado o no? Judas su traición, Pedro su negación. Pedro reconoció su pecado. Ok, Pedro sí, ¿verdad? Salió y lloró amargamente, dice. Pero ¿qué tal Judas? Judas no, pues, Judas no reconoció su pecado, sino que se fue. Pero en una parte parece que Judas después va a los sacerdotes a devolver las monedas de plata. O sea que sí se arrepintió. Pero igual la culpa que tuvo, que sentía en su corazón, era tan grande que decidió quitarse la vida. Y en este caso también pecó ahí. Ok, entonces... No podía quitarse la vida por sí mismo. Ok, pero hablemos porque sí, usted dijo que Judas reconoció su pecado. Sí, pero ya vimos un poco Mateo sí, 27. pero igual es grave también. Sí, espere. En el Mateo 27 dice que Judas, al ver lo que había hecho, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes. Sí. Les dijo, he pecado al entregar sangre inocente. Pedro y Judas, los dos, reconocieron con tristeza su pecado. Sí. Entonces, ¿cuál era la diferencia? La diferencia es, y la Biblia enseña esto en otros versículos, que el arrepentimiento va incluido con fe. Arrepentimiento verdadero, como Pedro tenía, obrado por el Espíritu Santo, claro, viene siempre con una fe en Jesús como Salvador, una fe que sea lo que sea el pecado, Jesús pagó por él y me perdona. La diferencia es arrepentimiento en fe. El arrepentimiento de Pedro terminó con fe, ¿verdad? Él salió, lloró amargamente, pero más después, él sigue con Jesús. Después de su resurrección, ¿verdad? Está entre los discípulos. Él siguió teniendo fe que Jesús era su Salvador. Y Jesús lo perdonó mediante esa fe. En cambio, la Biblia relata que Judas, aunque tenía tristeza, esa primera parte de arrepentimiento, sí tenía, no tenía fe que Jesús podía perdonar. En cambio, se desesperó del perdón de Dios y de la salvación. Alguien lo dijo, que tan grande sintió su culpa, aunque de verdad la culpa era igual que grande que Pedro, ¿verdad? Se podría decir que Judas solo le traicionó una vez, Pedro le negó 3 veces, ¿verdad? Pero para Dios es igual. Pero Judas no creyó que se podía perdonar. En cambio, por obra del Espíritu Santo en su corazón, Pedro siguió creyendo. Y por esa fe era perdonado. Pablo menciona la diferencia entre esas dos. Arrepentimiento que es solo tristeza, pero sin fe, y arrepentimiento que viene con fe. Lo menciona en 2 de Corintios, capítulo 7. Y ahora estoy buscando, ahí está. Dice, la tristeza que proviene de Dios, perdón, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. Mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Está hablando ahí de 2 tipos de tristeza.
uno conduce, es de Dios. El Espíritu Santo lo obra en nuestros corazones y va acompañado con la fe en Cristo, que Él nos salva. La otra tristeza, dice Pablo, es del mundo. Es una tristeza por lo que hizo uno, pero no va acompañado con fe en Jesús como Salvador, que Dios puede perdonarle a uno. Y si perdona a uno. Esa sería la diferencia. Y como yo dije antes, ojalá que tuviéramos una media hora más para poder platicar este tema. Lo importante de entender es que arrepentimiento tiene dos aspectos. Arrepentimiento verdadero tiene dos aspectos. Tiene tristeza obrada por Dios, tristeza sobre nuestros pecados, pero también tiene fe obrada por Dios. Fe en Jesús como Salvador. Fe que Dios me perdona mediante el sacrificio de Cristo. Ok. Si quieren platicar más de este tema, por favor, escríbanme un mensaje por lo interno y con todo gusto podemos seguir hoy y mañana hablando de esto. Okay. Bueno, entonces lo último que vamos a ver es consolidar. Esta es la 4C de las 4C, la cuarta C, perdón, de las 4C. Consolidar significa dar firmeza o solidez a algo. En este paso, las preguntas dan firmeza o aplican las verdades que aprendimos en considerar a las vidas de alguien. Entonces, es una forma de profundizar y tocar la vida y el corazón de uno mismo con las verdades de la historia, ¿no? Y las preguntas en esta sección son: ¿de qué se trata la historia? Con esta respuesta no buscamos un sermón, una prédica. Buscamos unas palabras, una frase tal vez. ¿Cuál es el corazón de esta historia? El tema principal. Y luego la segunda pregunta: ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? La ley de Dios nos hace conscientes del pecado. Eso lo dice Romanos 3:20, ¿verdad? Que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, cualquier pasaje bíblico que vamos a leer, vamos a buscar cómo me está enseñando a confesar el pecado aquí. La advertencia que siempre damos aquí es fácil indicar el pecado de otros. Es fácil ser un fariseo y leer una historia y decir, yo conozco a alguien que hace eso, ¿verdad? Pero luego terminamos peor que empezamos. La palabra de Dios es para nosotros mismos también, y Dios quiere indicar nuestra necesidad para un Salvador. Entonces, ¿qué pecado me enseña a mí confesar en mi vida? Okay. Es como mirar en el espejo, ¿verdad? Cuando miramos en el espejo nos muestra cómo somos, no cómo nos gustaría ser o cómo pensamos que somos. Nos muestra la realidad y la palabra nos muestra nuestra realidad pecaminosa para ver nuestra necesidad de Jesús. Y esa es la siguiente pregunta: ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? Jesús dijo sobre el Antiguo Testamento, pero es cierto de toda la Biblia: estas son las escrituras que testifican sobre mí. Entonces, en cada pasaje bíblico que estudiamos, vamos a decir, ¿cómo me muestra Dios su amor aquí? ¿Cómo me muestra a Jesús? Con esta pregunta queremos identificar el Evangelio, es decir, las buenas noticias de lo que Dios ha hecho y hace por nosotros. Puede ser una promesa que Dios nos da. Puede ser algo que Dios en amor hizo por su pueblo, pero luego siempre queremos aplicar. O sea, en esta sección estamos aplicando a nuestras vidas. Entonces,
Por ejemplo, si escogemos una historia como Dios rescata al pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto. Si esa es la respuesta, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? Pues Dios amó mucho a Israel para salvarles de su esclavitud en Egipto. Ok, qué bueno. Y ahí vemos el amor. Pero ¿dónde veo el amor de Dios para mí y para ti? El Evangelio no es solo buenas noticias para otros, para Israel. Es buenas noticias para ti y para mí. Entonces, ¿en dónde me muestra mi Dios aquí que Él me ama y me salva? Ok. La pregunta 4. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Dios? Orden aquí es muy importante. Lo vuelvo a decir, orden aquí es muy importante. Muchas veces he visto yo que alguien enseñando de este estilo, bajo el número 3, quieren agregar algo que nosotros hacemos. No hagan eso. La salvación es 100% lo que Dios hizo y hace. 0% lo que nosotros hacemos. Entonces, no agreguen nuestras acciones bajo el número 3. Ahí habla solo de Dios y su amor y lo que Él hace por nosotros. Luego, siendo llenos del amor de Dios, tendremos el motivo correcto para obedecer a Dios. No se olviden que obedecemos a Dios no por obligación, ni tampoco para salvarnos, como si fuera posible eso. No, obedecemos a Dios porque Él nos ya salvó. Obedecemos a Dios por gratitud, por ese amor tan profundo que nos mostró Jesús en el huerto de Getsemaní esta noche. Pesaba tanto su sufrimiento que Él estaba ya sudando como si fuera sangre y Él todavía aceptó ese sufrimiento para pagar por tus pecados y los míos. Y ese amor me mueve a mí a decir, gracias, Señor Jesús. ¿Cómo puedo agradecerte? Y esa es la pregunta que contestamos con 4. ¿Cómo podemos agradecer a Jesús? ¿Qué nos enseña Dios a pedir y a hacer por gratitud a Dios? Y por último, ¿cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? La palabra de Dios es útil. Eso dice Pablo en una de sus cartas a Timoteo. Es útil para instruir, corregir y redarguir. Y es útil siempre, pero hay ciertas partes de la Biblia que son más útiles en ciertas situaciones. Podemos pensar en la palabra de Dios como unas herramientas, ¿verdad? Si tienes una caja de herramientas, todas esas herramientas son útiles, pero unas son más útiles en unas situaciones que en otras. Eso quiere decir que cuando estudiamos una historia, ¿cuándo podemos compartirla? Siempre podemos contestar con todos. Amén. Sí podemos compartir cada historia con todos y debemos. Pero hay una situación específica en que esa historia sería muy, muy apropiada. Por ejemplo, si alguien está llorando la muerte de un ser querido, a lo mejor ese es el momento de compartir la historia de la resurrección de Jesús y la esperanza que eso nos da. O si alguien está temiendo una enfermedad o está diciendo cómo me va a proveer Dios, a lo mejor es un momento para compartir una historia de Dios cuidando al pueblo de Israel en situaciones imposibles, protegiéndole. ¿Me entienden que siempre queremos preguntar qué sería buena situación para compartir esta historia? Y así vamos
Vamos haciendo por gratitud lo que Jesús nos enseña. Vayan y cuenten a los demás. Ok, ¿cuáles son sus preguntas? Me dieron una media hora extra esta noche. Muchas gracias. No, gracias a usted, profesor, gracias a usted. Claro, no es un privilegio. ¿Tienen preguntas o comentarios sobre esto de consolidar? Profesor, estoy medio confundido. Tenemos a captar, contar, considerar, consolidar. Y dentro de consolidar están estas 5 preguntas. ¿Estoy en lo correcto? Eso sí, está en lo correcto. Esta es la última de las 4C, consolidar. En mi caso, simplemente sería poner en práctica. Por lo demás, está claro, profesor. Muchas gracias. Muy bien, ok. ¿Alguien más? ¿Una pregunta sobre esto? A lo mejor lo que puedo hacer también, porque esta información ahora, a lo mejor allá para el día de cumplir el proyecto final se les va a olvidar. Entonces, lo que voy a apuntar y voy a recordar hacerlo es mandar esta partecita de la grabación en donde explico las preguntas de consolidar. Y ya para el momento de hacer el proyecto final, ya después de que termine el curso. Y haciendo eso, entonces pueden repasar qué es cada pregunta y por qué la preguntamos mientras cumplen el proyecto final. Bien. Ok. Muy bien, entonces. Muchas gracias. La tarea para la siguiente clase será ver el video que voy a subir. Y voy a subir también el guión del proyecto final para que puedan verlo y traer preguntas a la clase que viene, ¿verdad? Y luego leer Lucas 23, 13 al 24 en sus Biblias. Ya estamos estudiando sobre la crucifixión de Jesús. Ok. ¿Podemos terminar entonces con una oración? Oremos. Señor Jesús, estamos pasando por tiempos difíciles, cada uno de nosotros en una situación diferente pero similar. Muchos estamos preocupados, muchos estamos angustiados sobre el futuro inseguro que tenemos. Pero tú conoces el futuro igual que el pasado. Y nuestros tiempos están en tus manos, las mismas manos que fueron clavados a la cruz para nuestra salvación. Pedimos, Señor Jesús, que nos ayudes a orar en estos días, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Todos queremos salir de esta crisis lo más pronto posible, pero entendemos que puede haber, y prometes que hay, razones amorosas y propósitos buenos tras esta dificultad. Entonces pedimos que quites esto de entre nosotros lo más pronto posible, pero que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Si en tu sabiduría y misericordia lo ves para nuestro bien, el bien del mundo, entonces que se haga lo que tú deseas y no lo que nosotros. Pedimos esto, Señor Jesús, confiado que tú nos amas con todo tu corazón, que siempre harás lo mejor para nosotros. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Muchas gracias, amigos. Siempre un placer. Dios los cuide y los guarde y nos veremos el jueves. Amén. Hasta el jueves. Gracias, hasta luego. Hasta el jueves, si Dios quiere. Muy buenas noches a todos. Buenas noches.
Buenas noches. Bendiciones. Igualmente. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Si Dios les bendiga. Chao, chao. Amén, amén. Chao.